Muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, Nuevamente continuamos con las clases sobre los cursos de álgebra desde cero. Y como siempre vamos a relacionar los procedimientos aritméticos con los procedimientos algebraicos para un mejor entendimiento de, este, de estos temas tan complejos. Bien, para hoy nos corresponde el tema de los inicios de la división algebraica. Bueno, como siempre, vamos a ir desarrollando procedimientos aritméticos para compararlos posteriormente con procedimientos algebraicos. Lo siguiente que voy a hacer de pronto parecerá algo así entre comillas como muy infantil, pero les puedo asegurar que es muy dispendioso para todo este tema tan complejo de la división algebraica. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar eh, con esta división aritmética muy sencilla. 4 dividido entre 4. Recordemos que siempre vamos a manejar, siempre hemos estado manejando números totalmente iguales para estos ejemplos. Entonces esta división ya conocemos que por ser números iguales tanto en denominador como en numerador, nos da siempre ese resultado, 1. Eso nunca va a cambiar, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a volvernos a meter un poquito con el tema de el manejo de los exponentes y igualmente podemos decir aquí que todo número representado en sí mismo o representado por letra lleva un exponente, aunque reiteramos no se escriba. Cuando esto no se hace, recordemos que es el número 1. Entonces, por propiedad de los exponentes, vamos a recordar que cuando esto sucede, es decir, en la división, lo que vamos a hacer es restar los exponentes, porque tenemos la misma base. Entonces copiamos la misma base y la fórmula en sí nos dice que debemos restar los exponentes. Entonces tenemos que 1 menos 1 nos da 0. Recordemos que precisamente una de las leyes de los exponentes es confirmar que cualquier cosa que tengamos acá como base elevado a el exponente 0 nos da 1 debido a esta relación entre exponentes, debido a que entre ellos se restan. Esa es la explicación del por qué aquí aparece este 0. Sin embargo, como vimos la clase anterior, la base
o por lo menos el número que se encuentra aquí como denominador, debe ser diferente de 0, porque ya vimos lo que produce esa división entre 0. Bueno, ya metiéndonos un poquito en el campo del álgebra, vamos a realizar lo mismo que hacemos siempre: hacer de cuenta que no conocemos estos valores y los reemplazamos por letras o incógnitas. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, la letra A. Y podemos confirmar ahora que efectivamente en álgebra la situación no varía. ¿Por qué? Porque aunque cambiamos el valor de esos números 4 que teníamos ahí por letras, igualmente hacemos el mismo procedimiento. Los exponentes que acompañan a las letras A son el 1. Y de igual manera dejamos la misma base, que es A, y restamos los exponentes. 1 menos 1 nos da 0, y volvemos a reiterar: cualquier número o notación que tengamos acá, ya sea en forma de letra o número convencional, elevado al exponente 0, nos da siempre el resultado 1. Y este es el motivo del por qué esta solución así. Bueno, ahora nos vamos a desviar un poquitín, no del tema, pero sí de la explicación a grandes rasgos, y vamos a mirar un poquito esta situación. Para de pronto despejar una duda muy frecuente que tienen los estudiantes acerca de lo siguiente. Por ejemplo, cuando aquí, más que todo se da esta situación, cuando aquí en el denominador el exponente que acompaña aquí al número o a la letra es negativo. Por ejemplo, si es menos 1, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta acá? La fórmula dice que debemos restar los exponentes. Colocamos el menos de resta para no equivocarnos y vamos a restar los valores numéricos que tenemos aquí. Acá en el numerador tenemos 1. Y en el denominador, aquí es donde la mayoría de los estudiantes se confunden mucho. En el denominador tenemos menos 1. Entonces,
debemos confirmar que este es el menos de la fórmula, que es muy diferente al signo menos que tenga el numerito aquí. Entonces debemos este numerito negativo que tenemos acá, lo debemos encerrar entre paréntesis de esta manera. Es decir, que tenemos la resta de 1 menos menos 1, porque así lo indica la fórmula. Ahora, desarrollando esto que tenemos acá, tenemos que el numerito que tengamos acá, no importa que sea negativo o positivo, lo dejamos igual. En este caso, 1. Pero aquí debemos hacer multiplicación de signos. Es decir, tenemos menos por menos nos da más. Y este 1. Por tanto, aquí el resultado es 2. Entonces, volviendo a lo anterior, lo que realmente tenemos cuando hacemos esa división, por ejemplo, a a la 1 sobre a la menos 1, da como resultado a elevado a la 2 o al cuadrado. Ya vimos el por qué, porque lo que tenemos que hacer es restar los exponentes teniendo en cuenta el signo de la fórmula y el signo que lleve cada uno de los exponentes. Más que todo, el exponente de el denominador. ¿Listo? Bueno. Ahora miramos nuevamente lo del inicio, a dividido entre a. Vamos, por decirlo así, a mirar la división, porque realmente sabemos que lo que tenemos que hacer ahí es una división, digámoslo así, entre comillas, de manera convencional, para darnos cuenta nuevamente que efectivamente el resultado es 1. Entonces, si realizamos la división convencional, a dividido entre a, sabemos que todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número, lo mismo pues con la letra, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí nos debe dar el número 1. ¿Por qué? Porque para multiplicar 1 por a nos dé nuevamente a. Recordemos que
siempre la ley de signos va a primar para entender esta consecuencia de la división. Tenemos un signo positivo, por un signo positivo nos da otro signo positivo, y al otro lado de la división debe pasar con signo negativo. Por eso podemos anular estos dos términos. Si en dado caso nos equivocamos y nos colocamos menos acá, nos daría negativo por positivo, da negativo, y al otro lado pasaría con positivo, y no se puede hacer la anulación de los términos, entonces eso no quedaría de manera correcta. De pronto esto que estoy diciendo aquí, vuelvo y reitero, pareciera muy, digámoslo así, infantil, pero con el pasar del tiempo vamos a ir determinando o mirando que va a ser estrictamente necesario recordar estos primeros pasos que estamos dando en los inicios de el álgebra. Bien, ahora vamos a mirar el caso opuesto, como siempre lo hemos hecho en estos cursos, que sería tomar los negativos de esos números que colocamos en los ejemplos. Sería la división entre menos 4 dividido menos 4. Vamos a realizar así a grandes rasgos la división convencional para asegurarnos que el resultado es 1. ¿Sí? Porque muchas de pronto pensarán que es menos 1, mientras que eso no es cierto. Vamos a mirar. Menos 4 dividido entre menos 4. Sabemos que como los números son exactamente iguales, aquí el resultado siempre es 1, siempre. Pero vamos a mirar nuevamente el manejo de los signos. Aquí hay un número positivo y aquí hay un número negativo. Más por menos da menos. Al otro lado tiene que pasar con el signo contrario, es decir, con más, para que, reiteramos, para poder anular los términos. Entonces 1 por 4 da 4 y 4 anula con menos 4. Si en dado caso se nos ocurriera colocar menos 1, menos por menos da más, pasa al otro lado con menos, pasa al otro lado con menos, y allí no estaríamos anulando los términos. ¿Por qué? Porque si hacemos menos 4, eso da un resultado totalmente diferente. Nos da menos 8. Y esto no puede ser posible, porque en un video anterior aclaramos que dividir es restar sucesivamente, perdón.
¿sí? Entonces, si hacemos esta operación con signos iguales, no estamos efectuando ninguna resta. Tiene que ser siempre signos diferentes, tanto arriba como abajo. Tiene que ser uno positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo. Bien. Bueno, ya aclarando esto, volvemos a colocar a reemplazar ese menos 4, esos menos 4 que teníamos ahí, por letras. Igual, nuevamente, los exponentes, uno aquí y se restan normal, elevado a la 0, b elevado a la 0 igual 0. Ahí no hay ningún problema cuando se hace el cambio por una variable, de un número constante por una variable, porque es exactamente lo mismo que como si estuviera el número positivo. Bueno, yo creo que por el momento no es más por la clase del día de hoy. Muchas gracias.